Ramsés Torres. Hoy nos acompaña para hablar un tema muy importante acerca de la revocatoria del mandato, tema que ha venido impulsando principalmente el presidente de la República, el expresentador de televisión y activista político Carlos Vera. Sin embargo, también se ha venido dando aquello de la revocatoria del mandato a algunas autoridades de gobierno seccionales. Se lo hizo ya uno durante este fin de semana en el oriente ecuatoriano. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de la revocatoria del mandato, para muchos está bien, para otros no es el momento adecuado. Esa es la lectura que le da a usted. Bienvenido. Gracias, Luis. Permítame brevemente exteriorizar el saludo fraterno a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, particularmente a los bolivarenses y a las bolivarenses que nos escuchan, y el saludo sensible, fraterno, de una idea de unidad y fraternidad. Más adelante dentro de su provincia. El tema de la revocatoria generaría altos niveles de inestabilidad política en el país, Luis. Recordemos que en el Ecuador desde 1996 lamentablemente ningún presidente de la República ha podido terminar su mandato democráticamente, ¿no es cierto? Esto hace percibir en la ciudadanía una sensación de que la revocatoria que viene siendo impulsada por el activista político Carlos Vera, a quien he calificado, como así lo recoge la prensa nacional, como un entusiasta e ilusorio activista política. No es conveniente para el país. Sí, pero es el pueblo el que está firmando. Indudablemente tiene el derecho claro, es un ciudadano más. El derecho de plantearla, de llevarla adelante, pero las circunstancias actuales no son convenientes para viabilizar una revocatoria del mandato que, reitero, generaría altos niveles de inestabilidad política que no le conviene al país. Pero hagamos como la sensación de que terminó sus 4 años el presidente Correa. Bueno, y además usted tiene que entender de que la revocatoria puede ser planteada durante el mandato, la gestión presidencial, en el caso del presidente de la República, por una sola vez. Es decir, que se estaría inviabilizando esta posibilidad cierta, conforme norma constitucional, de posibilitarla en el momento adecuado. Es decir, que planteada una vez y no viabilizada, la revocatoria sería inviable ya en el futuro inmediato, en la posibilidad cierta de revocar el mandato a un gobernante que no esté haciendo las cosas adecuadamente bien. Eso usted lo determina porque en los últimos gobiernos no han podido terminar su mandato cada presidente que ha sido electo. Efectivamente, desde 1996 a los ecuatorianos y a las ecuatorianas... Oiga, pero eso está en la Constitución, pues. Está en la Constitución y... El artículo 105. El artículo 105 establece la posibilidad de la revocatoria del mandato, es indudable. Entonces es democrático. Es democrático y tiene todo el derecho que le asiste a un ciudadano presentar la revocatoria. Pero reitero, en las actuales circunstancias políticas que vive el país, el viabilizar la revocatoria del mandato generaría altos niveles de inestabilidad política. ¿En qué momentos vivimos hoy por hoy en el país? Bueno, momentos en los que no dejamos de imaginar una visión positiva de futuro, momentos en los que los ecuatorianos y las ecuatorianas estamos esperanzados en posibilitar aquellos cambios anhelados, ¿no? Aquellos cambios anhelados que de alguna manera se pueden o no estar cumpliendo. No se piense que mi posición viene en defensa del presidente de la República. Yo creo que hay que respaldar las acciones positivas de una manera objetiva, crítica pero constructiva. Hay cosas que se están haciendo bien, en salud, en vialidad. Yo creo que es importante destacar las acciones del gobierno, pero también en el nivel de relaciones con las funciones del Estado hay un irrespeto evidente que ha generado de por sí ya alguna inestabilidad política, Luis. Entendamos que el escenario político que vivimos los ecuatorianos es un escenario que advierte esperanza en función, reitero, de no dejar de imaginar una visión positiva. En este caso, solo al presidente no es viable esta revocatoria del mandato, pero ¿qué pasa con los otros sectores como de los gobiernos seccionales que han comenzado en ese proceso? Que por cierto se habla ya de modificar el tema de la Constitución. Bueno, una Constitución que fue hecha en Montecristi y que a lo mejor a la percepción ciudadana o les quedó muy grande o muy corta, ¿no? O sea, ya se plantean varias reformas, en el tema de seguridad incluso ya se vienen planteando reformas a la propia Constitución. La revocatoria del mandato es una posibilidad cierta que tenemos los ecuatorianos de inviabilizar el mandato de un gobernante, de un mandatario a nivel seccional o a nivel nacional que esté incumpliendo con sus funciones, con su rol, con su plan de gobierno. Y esto debe ser respetado en la Constitución y por eso reitero, no estoy en contra de la revocatoria en el sentido normado como está en la Constitución, pero las actuales circunstancias no son las adecuadas. Ya en este caso será el ciudadano ecuatoriano que tendrá que definir si firma o no quien está llevando al frente aquello. Efectivamente, es el 15% de las firmas que se requieren, 1.500.000, casi 1.600.000 firmas para viabilizar el proceso de revocatoria. Esto tendrá que ser calificado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso les preocupa que puedan adquirir
adquirir esa cantidad de firmas? Bueno, les preocupa y les preocupará a quienes estén en función del gobierno. En lo personal, mi posición no es oficial. Es una posición de un ciudadano que piensa, como muchos de los ciudadanos en el Ecuador, que este no es el mejor momento para viabilizar una revocatoria porque, reitero, generaría altos niveles de inestabilidad política. Muy bien, quiero trasladarme a su provincia, la provincia de Bolívar. Gracias por sintonizarnos ahí. El tema de la inseguridad. Estaba la asambleísta Pavón y me dice, miren Guayaquil cómo está el tema de la inseguridad. No solo es Guayaquil, también es Quito y son otras provincias. En este caso, su provincia de Bolívar, que nunca se ha escuchado, casi nunca, temas de inseguridad, asaltos, violaciones, robos, delitos tan graves y fuertes. Hoy se están dando escenarios muy diferentes durante el transcurso de este año. Se han dado. Bueno, lamentablemente la inseguridad es general. En nuestra provincia los niveles de inseguridad también son evidentes y han crecido en los últimos meses. Lamentablemente no se advierte una política de Estado definida, objetiva, clara, para contrarrestar esta inseguridad y esta remitida delincuencial que nos afecta a todos. Yo creo que el tema de la inseguridad no tiene banderías políticas. Sí es necesario que desde el gobierno se define una política de Estado. No está únicamente en las reformas al marco legal, en que si la aplicabilidad de las leyes o normas establecidas la inviabilicen o no. Oiga, está en una política de Estado. En algún momento usted pasó justamente por lo que hoy es la Asamblea, en ese entonces Congreso. ¿Qué hicieron ustedes en ese proceso justamente de reformas penales? Bueno, fue un proceso muy corto, ¿no? Un momento coyuntural de la política ecuatoriana en la que si no viabilizamos la posibilidad cierta de la consulta popular y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue la Asamblea Nacional Constituyente, de plenos poderes además, que en el momento aquel recesó o disolvió el Congreso Nacional, recuerde usted, Luis, y que bien pudo haber reestructurado la función judicial. O sea, ¿por qué no lo hicieron en el momento posible de hacerlo con los plenos poderes que tenían? Es decir, que acá debemos asumir todos la corresponsabilidad. Yo creo que aquí nadie se salva. Todos deberíamos asumir los niveles de corresponsabilidad que nos corresponde frente a la inseguridad que hoy estamos viviendo. Oiga, pero los ciudadanos no deben pagar el plato roto de lo que está pasando por la culpa, como le dice la asambleísta Pavón, de la propia justicia. Pues. Bueno, es que no solo es la justicia, reitero, es una política de Estado que tiene que ser clara. No ha habido política de Estado, entonces. Y no se ve, no se advierte. La percepción que se tiene es que no hay una política definida, clara, desde el Estado para contribuir a inviabilizar estos altos niveles de inseguridad que vivimos los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Y por dónde va la solución? Bueno, fundamentalmente que el gobierno entienda de que no solamente son declaratorias o programas de planes de seguridad ciudadana, que muchas de las veces implican gastos de recursos en promoción y en campañas, ¿no? Sino en definir una política clara de Estado que contribuya a reorganizar la función judicial. Las reformas son colaterales, son necesarias, pero no son las que inviabilicen esta inseguridad ciudadana. Y en provincias como la nuestra, ¿no? Como Bolívar, que las autoridades locales, el representante del Ejecutivo de la provincia, el intendente, la misma función judicial en la provincia, los ciudadanos también, Luis, o sea, los ciudadanos también tenemos algún nivel de responsabilidad frente a denunciar los hechos delictivos. O sea, si nosotros omitimos esta acción, es evidente que estamos contribuyendo también para que la delincuencia siga siendo de las suyas. No quiero volver al inicio al tema de la revocatoria del mandato, se me quedaron dos temas pendientes. Para reformar el tema constitucional, ¿por quién va? ¿Por la Asamblea tiene que entrar ese camino? Bueno, la Asamblea es uno de los caminos posibles. La otra es la iniciativa del presidente de la República y la posibilidad de consultar directamente al pueblo, ¿no? Estas son posibilidades que están normadas en la Constitución. ¿Pero en manos de quién estaría en este caso? Me parece que el artículo 105 es muy complejo. Debería generarse la iniciativa desde el Ejecutivo y en determinado momento en la conciencia ciudadana podría posibilitarse conforme norma constitucional también desde la propia ciudadanía. No todas las reformas son posibles si los ecuatorianos y las ecuatorianas concientizamos de que somos actores, somos mandantes, y los mandatarios no están en función de un mandato, que es el mandato del pueblo. Pero aquí se necesita una reforma para evitar la revocatoria del mandato. No, es que no hay que evitarla, yo creo que hay que normarla, hay que reglamentarla. Mal puestas sus causales. Bueno, la normativa es necesaria, ¿no? Para reglamentar una revocatoria y que no se produzca lo que se produzca. Mire usted, el activista, como reitero, entusiasta e ilusorio, en este caso, en la revocatoria del mandato al presidente de la República, al presentarla hoy, ya la inviabiliza, porque resulta que solamente una vez puede ser presentada durante el mandato o la gestión de un gobernante.
Es decir, que después de esta, y si esta es inviabilizada y no reúne los requisitos o se descalifica la misma, ya no podrá ser presentada por ningún otro ciudadano. Okay. Yo creo que debería haber la posibilidad de presentarla indistintamente de que haya tomado o no la iniciativa un ciudadano en determinado momento. Un artículo muy complejo en tal caso. Un artículo muy complejo que demanda reformas serias, objetivas, Luis, que no estén en función de conflictos de interés político. ¿Pero se está pensando eso a través de la Asamblea? Porque la Asamblea podría hacerlo. No, me parece que no por la mayoría. Mire que la Asamblea tan siquiera se reforma la ley orgánica de la función legislativa, necesaria, por cierto, para regular y normar su funcionamiento. Y ahí usted ve situaciones como la propia fiscalización, ¿no? Fiscalización que desde la Asamblea está en deuda ante la percepción ciudadana. Muy bien. Cambios de ministros durante este año, en cada año se hace como una forma de presentarle la renuncia al presidente, pero en esta oportunidad la están tomando bien serio. Bueno, no sé si bien en serio, no sé cuáles sean los cambios, ¿no? Si los cambios son de fondo o de forma. Ya el gobierno tendrá que tomar las mejores decisiones para definir cuáles son sus... Se cambia el ministro del Interior por el tema de seguridad. Bueno, el ministro del Interior y tendrá, entiendo, que cambiarse también el ministro de Seguridad Interna y Externa, y a todos quienes han estado en función de esa responsabilidad que desde la percepción ciudadana no ha sido cumplida adecuadamente, Milton. Luis, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendrán que ser tomadas las decisiones desde el propio gobierno, desde el propio Ejecutivo, para definir quiénes pueden retomar el tema de la seguridad desde el gobierno y generar una política de Estado que pueda ser bien establecida. 7:30 a.m, el exdiputado Ramsés Torres junto a nosotros.